Bien, aquí de vuelta con el matutino del país por el canal 6, el canal del Sol. Gracias por seguir con esta conexión de cada día, desde las 7 de la mañana y hasta las 9. Tenemos contacto con toda la comunidad dominicana establecida en la ciudad de Nueva York en el 644 de la cajita de Amazon. Para todos esos dominicanos, no solamente de Nueva York, sino de los Estados Unidos y de cualquier otro lugar del mundo, use la cajita de Amazon marcando el 644. Ahí estaremos en contacto y podrás ver desde este momento esta conexión que vamos a hacer con Ico Abreu, nuestra segunda entrevista para la mañana de hoy. Ico Abreu es un aspirante, un candidato vicepresidencial a la República Dominicana en Opción Democrática. Es una persona que posiblemente ustedes conozcan porque en algún momento ha estado relacionado con el espectáculo, con el arte, en su condición de arquitecto, en su condición de un hombre vinculado al sector cinematográfico en el país, que también ha tenido amplio desarrollo en los últimos años. De manera que es muy grato tener a Ico Abreu, en su condición de candidato vicepresidencial a la República Dominicana en la mañana de hoy. Buenos días, Ico. Muy buenos días, muchísimas gracias por darme acceso a su audiencia. ¿Cómo está todo? ¿Qué pretendes, Ico Abreu, qué pretende Ico Abreu hacer en la actividad política en su condición de aspirante vicepresidencial por Opción Democrática? Mira, yo lo que pretendo es colaborar con el proyecto de Opción Democrática, con el proyecto de Virginia, con un plan de gobierno que se ha diseñado para llegar a la gente, para beneficiar a la gente, sobre todo desde un accionar político de no ir al Estado a servirse del Estado, sino a servir al Estado. Lamentablemente el quehacer político en nuestro país, sobre todo en las últimas décadas, se ha convertido en un ir al Estado como botín, a sacarse al lucro personal, a acumular poder para que eso se traduzca también en lucro, y eso no es lo que va a hacer Opción Democrática en un gobierno. Entonces, yo aspiro a colaborar con ese proyecto, con un proyecto que priorice la gente, que priorice la inversión en la gente, que priorice sobre todo la inversión en educación de calidad, en educación liberadora, que priorice en sueldos dignos, que priorice en seguridad ciudadana, que priorice en tener una política fronteriza responsable, que priorice la inversión en la dominicanidad, no solamente acá en el país, sino también en el extranjero. Correcto. La diáspora que hasta ahora se ha visto simple y llanamente como una gallinita de huevos de oro que manda dólares para acá. Sí. Sin embargo, no puede siquiera acceder a un servicio básico en los consulados sin que se les extorsione, sin que se les cobre un peaje para tener servicios elementales que debería tener toda dominicana y todo dominicano donde quiera que esté. Me imagino que esté sumergido en ese proselitismo propio y habitual del país. ¿Cuál ha sido la recepción de la población con respecto a la candidatura de Opción Democrática, Mira, tuya y de Virginia? mi candidatura es muy reciente. Yo he estado militando en Opción Democrática desde sus inicios, pero en ningún momento asumí una candidatura como tal, y lo he hecho por coherencia. Y en ese sentido yo creo que ha sido muy bien recibida tanto al interno del partido como también los sectores en los que me desenvuelvo. Yo estoy gratamente sorprendido porque tanto en el sector académico, yo soy profesor de la Pucamaima y del INTEC, como en el sector profesional, tanto en el área de la arquitectura como en el área del cine, yo recibo muy buena retroalimentación por parte de mis colegas y de gente incluso que en la calle me ve, me reconoce, me dice, Sí. en todos los estratos, y honestamente yo estoy muy sorprendido porque cuando Virginia se me acerca a proponerme que la acompañe en este proyecto, honestamente yo no sabía qué yo podía estar aportando a dicho proyecto. O sea, por lo general cuando se selecciona a un candidato o una candidata vicepresidencial, yo supongo que se toma en cuenta que va a traer a la mesa cosas que otra persona no necesariamente puede traer. Sí. Y yo creía que yo le estaba predicando al coro porque básicamente Virginia y yo estamos muy alineados en términos de nuestra forma de pensamiento y de nuestra manera de concebir el ejercicio político. Y yo pensaba que íbamos a estar hablando a los mismos grupos, pero honestamente me he dado cuenta en estas semanas que fue una decisión muy buena por parte del partido, Ya. y yo honestamente me alegro de haber dicho que sí. Ico, te veíamos, te conocí en todos los movimientos
de lucha, por ejemplo, en la Marcha Verde, que fuiste un activista muy activo, muy progresivo en todo este ámbito de la lucha reivindicativa de Marcha Verde. ¿Piensa a través de este nuevo proyecto, esta nueva oportunidad, reivindicar muchos temas que fueron temas de lucha durante la Marcha Verde, que algunos se han podido lograr, pero que todavía falta mucho para poder lograr? ¿Piensas desde esta nueva oportunidad, quizás esta nueva oportunidad con Virginia Antares, lograr un gobierno que reivindique lo que fue Marcha Verde? Me alegra muchísimo tu pregunta, porque si no lo hiciera, fuese incoherente. Y Sí. hace unos minutos apenas yo acabo de decir que yo estoy sentado en esta silla por coherencia. Me explico, Correcto. si me permiten. Sí. Yo vengo de militar en los movimientos ambientales primero, Correcto. luego en los movimientos sociales. Y yo hago esta anécdota que me parece en lo personal muy cómica, porque si tú le hubieses preguntado al Ico Abreu del 2004, que estaba protestando frente al Congreso por la mutilación de las áreas protegidas, cuando se estaba discutiendo allí la ley sectorial de áreas protegidas, si tú le hubieses preguntado a ese Ico Abreu si pensaba entrar a un partido político siquiera, te hubiese dicho que tú te estabas volviendo loco. Porque en ese momento, aunque yo estaba involucrado en una acción que tenía que ver con el bien común, con el colectivo, Sí. que de eso se trata la política, yo estaba reacio a la política partidista, porque yo la consideraba como algo sucio, como algo corrompido, como algo que... Y honestamente es parte de esa construcción que le han armado a uno de ver la política de esa manera para que uno se mantenga al margen de la política. No fue sino hasta alguna de las luchas que menciona, sobre todo la del 4%, Sí. donde yo entendí la importancia de tener gente seria, capacitada, honrada, comprometida dentro del sistema político, porque si no, es un espacio que se le deja a la delincuencia. Así Y es. hemos visto lo que hace la delincuencia. Sí. Hemos visto que ahí hay gente, y cuando digo ahí, tanto aspirando o con cargos electivos ya obtenidos, que son depredadores sexuales, que han tenido acusaciones de abuso sexual, que han estado y están vinculados a casos de narcotráfico, que han estado, están vinculados a todo tipo de tropelías. Entonces, si se le deja ese espacio de la delincuencia, pues entonces eso es lo que tenemos. Entonces, cuando yo me hice consciente de ello, precisamente en esa lucha por el 4%, porque yo estuve acompañando a la Comisión de Cabildeo de la Coalición Educación Digna a reunirse con cada uno de los sectores políticos, porque ese fue también parte del trato que hicimos, de que si vamos a escuchar a un político hay que escucharlo a todos. Correcto. Para que no se tintara de ningún color en específico. En ese proceso yo me di cuenta de la necesidad de tener gente seria ahí dentro. Pero, ¿qué me pasa? En ese momento yo decía eso, y yo vengo diciendo eso desde hace 15 años, pero yo no había dado el paso. Tímidamente me acerqué a Opción Democrática porque está alineada con mi pensamiento político, y empecé a militar, pero no daba el paso. Entonces, cuando Virginia se me acerca y me dice, Ico, acompáñame en esto, yo no puedo decir otra cosa que no sea sí, cuenta conmigo. Para responder entonces tu pregunta, y disculpa que me haya extendido tanto, ¿Cómo no? Está bien. definitivamente sí voy a reivindicar las luchas pendientes, tanto de Marcha Verde como menciona, porque el que se le esté dando soga a los corruptos de los 16 años de gobierno no significa que en este gobierno no pueda haber corruptos también. Por ende, es una lucha que está pendiente. Es una lucha pendiente para continuar la independencia de la justicia, para continuar el trabajo o el legado de la magistrada Miriam Germán y de ese equipo que está ahí tratando de impartir justicia de manera independiente. Eso está todavía, es una tarea que hay que continuar. Asimismo también las reivindicaciones por el 4%, que no se lograron, no se han logrado y están ahí. El que el gobierno finalmente diera el brazo a torcer en el 2012 y cumpliera con la ley invirtiendo el 4% del PIB en educación, no significa que se ha logrado que esa inversión se haga en los sectores en los que tiene que hacerse. Desde Coalición Educación Digna habíamos identificado unas líneas temáticas que había que abordar, que tenía que ver con la priorización del gasto, cómo se invertía ese dinero en educación, que sí, que había una parte que debía ir a infraestructura, porque había y sigue habiendo escasez de aulas, hay aulas que todavía hay escuelas y planteles que están en condiciones deplorables, pero también había que invertir en la formación de los docentes e incorporar nuevos docentes.
en mejorar la calidad de vida de esos docentes. ¿Cómo tú crees que se podría justamente canalizar ese 4% que en la práctica muchas veces... No, en la práctica eso no solamente fue a pagar favores políticos, dando contratos a diestra y siniestra de construcción de escuelas que todavía a esta altura de juego no han terminado de construirse, sino también que se dedicó mucho dinero de eso a construir capital político, a construir presidenciables. Hay que ver que todo el que se sentó ahí durante ese tiempo, lo que hizo fue tratar de convertirse en una figura presidenciable a costa del dinero del pueblo. Tú dices en el Ministerio de Educación. Correcto. Los titulares del Ministerio de Educación, hay que hacer una auditoría inextensa de cómo se gastó ese dinero, porque no es verdad que hay ministros que inmediatamente entraron, aparecieron vallas enormes por toda la capital, promocionando el trabajo de esos ministros y convirtiéndolo en posibles presidenciables, y ese dinero ¿de dónde salió? Ese dinero salió de nuestra educación. Entonces, hay que hacer una auditoría para entender cómo se gastó ese dinero, porque los resultados no se están viendo. Usted puede decir que han pasado solamente 12 años, es verdad, en 12 años no se transforma del todo un sistema educativo, pero los resultados deben verse. ¿Se ha hecho algo por la educación temprana, por la niñez? Sí, se ha empezado, pero no se ha logrado el objetivo que había que lograrse. Entonces, usted me pregunta que cómo se debe invertir correctamente ese dinero. En mejorar el currículum, en que no sea un currículum para continuar estas prácticas de repetición y memorización, sino en la creación de un pensamiento crítico, de una ciudadanía capaz de discernir, de tomar decisiones informadas y educadas. Como dije también, en mejorar la calidad docente, en mejorar la calidad de vida de los docentes y las docentes. Entonces, hay muchísimo que hacer y entender con Nico, esa pero situación. en términos reales, muchos de esos aspectos han sido logrados. El profesor hoy día es un profesor mucho mejor retribuido en términos económicos. Tenemos, de hecho, mucho mejores estructuras en algunos casos. Si se compara con lo que había antes del 2012, no puedo discutirle que no. Pero estamos donde quisiéramos estar. No, por supuesto que no. Estamos colocados en algunos una casos posición mínimamente decente en las pruebas internacionales. Que no digo que ese sea el único barómetro, que esa no sea necesariamente la barra. Pero honestamente, yo que soy docente, yo que recibo estudiantes de todos los sectores dominicanos, yo veo cuál es la calidad la capacidad de pensamiento que traen, cuál es la capacidad de conceptualizar que traen, la capacidad de cuestionar. Yo no quiero estudiantes que se sienten ahí a decirme sí señor, a repetir lo que yo digo. Yo quiero estudiantes que me cuestionen, que cuestionen si lo que yo les estoy brindando, si lo que yo les estoy compartiendo sirve de algo en su vida. Entonces, nada de eso se ha cumplido. Sí, pero eso no es tan lograble tan fácilmente, Ico. Yo creo que hay que transcurrir, hay que pasar por todos estos procesos, porque no es tan fácil tú sacar esa metodología que traemos tan arraigada desde hace tantos años. Yo estoy de acuerdo. En solo 12 añitos. Yo estoy de acuerdo que de alguna manera hay que empezar. Pero ¿se ha realmente hecho un esfuerzo en empezar? Yo pienso que no. Yo pienso que se ha desviado muchos recursos hacia otros propósitos non santos, ¿entiendes? Por ejemplo, se comisionó el diseño de unos libros que serían utilizados en el sistema. ¿Y a dónde han ido para esos libros? ¿Cuál ha sido el destino de esos libros? Exactamente, sí. ¿Y quién va a pagar por eso? Sí. O sea, ¿lo estamos pagando usted y yo? Así mismo. Sin que haya un resultado como el que estamos esperando. Entonces, bueno, por ahí debió intervenir el Ministerio Público que usted está resaltando. Absolutamente. La doctora Miriam Germán. Absolutamente. Porque no podemos tener a la doctora en una posición privilegiada para determinados procesos y para otros no. En ese proceso que tú acabas de decir y que acabas de hacer referencia con respecto a los textos escolares, que fueron incendiados algunos cientos, miles de textos escolares, debió intervenir el Ministerio Público Independiente. Estoy de acuerdo con usted. O sea que... Estoy de acuerdo con usted. De manera que ahí debería tener... Y de alguna manera por eso ha habido un cierto deterioro en la percepción de la gente con respecto al Ministerio Público Independiente, entre comillas, Daniel, porque Daniel está en otro mundo aparentemente. ¿Entiendes? O sea, por eso hay una percepción disminuida al cabo de 3 años y medio, casi 4, del Ministerio Público, del cual nos forjamos un sinnúmero de expectativas. Yo creo que esa percepción... Porque yo estoy de acuerdo contigo y con el sentido de que esa gente debió ser sometida por lo menos a una investigación. Absolutamente. Pero ¿y cómo va a ser que una cantidad enorme de textos escolares vayan
Sí, pero usted sabe también a qué le corresponde ese basura. trabajo, no solamente al Ministerio Público. Ese trabajo de fiscalizar también le corresponde al Congreso. Al Congreso, por supuesto. ¿Cuándo usted ha visto el Congreso interpelando a un ministro? Sí, es verdad, es cierto. Una deficiencia O enorme. sea, ahí lo que hay es un sello gomígrafo Lo para hablábamos- pasar préstamos a diestra y siniestra. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Lo hablábamos con tu compañera de estudio, que era nuestra anterior entrevistada, María Teresa Méndez. Muy, muy buena chica, muy buena estudiante, Sí, una persona ambos son brillante. arquitectos. Sí, así es. A uno le alegra que gente como ustedes estén incursionando en la actividad política, porque de alguna manera, y lo resaltábamos al final de la entrevista de María Teresa, tenemos un espectro político y un escenario mucho más favorable para saber a quién elegir y para saber por quién votar y ejercer esa función y esa misión tan responsable de todo ciudadano que la Constitución nos consagra. Entonces tenemos que aprender. Ahora tenemos un mejor escenario para mejor elegir a los diferentes Yo estoy de responsables de cada uno de esos sectores. Yo estoy De de manera que uno se alegra que gente como tú, gente como María Teresa y una caterva enorme de gente joven que está haciendo actividad política pueda alzarse con la gloria en este proceso venidero. Yo aprovecho que usted menciona eso para exhortarle a su audiencia a que vea la propuesta que tiene Opción Democrática en ese sentido. Ahí tenemos una Nicole Pichardo, que eso es una estrella de ser humano y de mujer preparada como yo pocas veces he visto. Virginia estuvo Ahí por tenemos aquí. también a Samuel Bonilla, que va por Samuel la circunscripción Bonilla. 2 Samuel del- Bonilla ha del venido por aquí distrito. también. Nosotros Ahí somos- tenemos a Eric Ortiz, que va como candidato a senador. Ahí tenemos a Stacy, ahí tenemos a o sea, cantidad de ciudadanas y ciudadanos sumamente valiosos que están tratando de llegar a servirle a la gente. Nosotros auspiciamos mucho y somos casi protectores de Opción Democrática y de toda esa gente joven que está haciendo actividad política ahí. Virginia estuvo por aquí han venido muchísimos. Fíjate que cogimos muchísima lucha contigo. Para traerte aquí justamente cogimos muchísima lucha contigo. Yo Porque creo que- queríamos conocerte, queríamos que tú tuvieras la oportunidad de hablarle a la gente en los términos en que lo está haciendo. Yo creo que la Conocer lucha no fue propuestas. conmigo, sino con los canales de comunicación, porque ahí hubo, y yo sé que sí, que el interés estuvo Sí, latente desde el principio y lo aprecio mucho, lo agradezco muchísimo. Minú, que es su principal mentor, también ha venido mucho por aquí. De hecho, tenemos una invitación pendiente para Minú, para que en su condición de ya de asesora pueda darnos luz sobre este acontecer político, que te reitero, creo que sí, que el elector tendrá mejores oportunidades hoy para elegir un buen Congreso Nacional, una buena opción presidencial, en la que tú estás conjuntamente con Virginia, y otras opciones. Ya elegimos los alcaldes. Ojalá que no nos hayamos equivocado con nuestras elecciones, de manera que... Bueno, es que la democracia se trata de eso. Sí. Ahí lamentablemente es un proceso también de prueba y error. Lo que yo sí confío en que la gente va a tener el discernimiento de saber escoger, de saber discernir entre quienes tienen décadas prometiendo y Sí. haciendo lo mismo con los mismos resultados y quienes venimos con propuestas frescas, con propuestas nuevas, con propuestas enfocadas en mejorar la calidad de vida de la dominicana y el dominicano. Por cierto, uno de los ejes que casi siempre tomabas en cuenta y que incluso hablaste al principio de ello, el tema medioambiental, ahora tenemos un tema precisamente con las dunas de Baní, toda una situación medioambiental, no se ha dado pie con bola del Ministerio de Medio Ambiente para tratar a profundidad los temas del medio ambiente, abordar esta problemática que es una realidad que tú también has llevado la voz cantante desde las luchas de hace más de 20 años y que sé que hay una propuesta, hay un eje fundamental por parte Es correcto. de Opción Democrática. Escuché a tu compañera de boleta, la candidata presidencial Virginia Antara, hablar de esto. ¿Qué hay en todo este eje temático con relación al medio ambiente desde Opción Democrática, desde ustedes? Mira, en términos medioambientales, Sí, desde Opción Democrática estamos proponiendo un eje de gobierno que considere el medio ambiente como no como un ente aislado, porque muchas veces se ha concebido el tema de la ecología, el medio ambiente, la naturaleza allá y el ser humano aquí. El ser humano es parte de ese ecosistema. El ser humano es simplemente otro mamífero, otro animal como parte de ese ecosistema y por ende cualquier cosa que impacte ese ecosistema impacta al ser humano. Claro. Y está harto demostrado que las actividades de producción humana, en la manera en la que se han desarrollado a partir de la revolución industrial, han creado unas condiciones en las cuales el planeta está reaccionando que no son favorables ni para el planeta en su totalidad y mucho menos para los seres humanos. Hay un documental
que se llama La Hora 11, The 11th Hour, que me dejó un mensaje tan arraigado, y es David Suzuki, que es un científico ambientalista, que dice que es tan lamentable que la especie humana, una especie tan joven, relativamente joven si contamos la edad del planeta, ¿no?, que una especie tan joven esté destinada a desaparecer tan rápido. Eso a mí me puso a pensar profundamente, porque si bien es cierto, yo tengo décadas hablando sobre el tema medioambiental, cuando aquí todavía no se hablaba de desarrollo sostenible, ya yo tenía esa información porque yo había sido expuesto al informe de Brundtland que se creó en el 87, a la Carta de la Tierra que se hizo pública en el 92 en la cumbre de Río, y ya yo venía conociendo de esos temas. De hecho, incluso mi tesis universitaria estuvo sustentada en los criterios del desarrollo sostenible, y es precisamente sobre esa plataforma sobre la que sobre la que se monta Opción Democrática para una propuesta que tiene que ver con el medio ambiente. Desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible se sustenta en 3 pilares fundamentales. La ecología, que como mencionaba, ese entorno en el que todos los animales, todos los elementos naturales, bióticos y abióticos se desenvuelven. La economía, porque la economía no puede estar de espalda ni a la naturaleza, ni al ecosistema, ni a los seres humanos. Y la equidad social. Y ahí en equidad social, pues también se cruzan otros temas del mismo proyecto de gobierno de Opción Democrática y de Virginia. Entonces, en ese sentido, estamos aspirando a que la gente pueda disfrutar de un ambiente sano, de un medio ambiente sano, y no solamente la gente en la actualidad, porque lo que propone el desarrollo sostenible es que las futuras generaciones también puedan desarrollar sus actividades con la misma calidad con la que se desarrollan las de hoy en día. O sea, poder legarle a los seres humanos que vienen después de nosotros y nosotras, que tengan también un espacio saludable donde puedan desarrollarse. Entonces, hacia ese sentido es que está trabajando el proyecto de gobierno de Virginia Antares e Ico Abreu, el proyecto de Opción Democrática. Ico, a ustedes también les preocupa, me imagino, como jóvenes y como una opción política distinta a lo tradicional, la situación que está ocurriendo con respecto a Haití, a la frontera dominico-haitiana, a la situación haitiana. Sí. ¿Qué percepción tienen ustedes allá en la Opción Democrática con respecto a esa problemática? Una de las principales preocupaciones, si no te diría que la mayor, de Opción Democrática, de Virginia Antares, es la soberanía y la seguridad nacional. Que no quepa dudas al respecto. Soberanía y seguridad nacional. Y en ese sentido estamos proponiendo una política fronteriza responsable. ¿A qué yo me refiero con responsable? Sí. No al manejo del tema con fines electoreros, como se ha acostumbrado a hacer históricamente, que se maneja el tema de la migración y la inmigración como simple herramienta electoral. No, sí, hay que hacerlo de manera responsable. Cuando hablo de eso, yo estoy hablando de que nuestra frontera, además de ser porosa por naturaleza, que es una frontera en la que simplemente en una etapa de esta hay un río, en otra etapa hay un macizo montañoso, etcétera, etcétera, etcétera. No, yo hablo de porosa en el sentido de cómo la manejan nuestras autoridades. Por la frontera se trafica personas, sí, se trafica armas, se trafica drogas, por ahí está sucediendo de todo. Sí. Y esto en complicidad con sectores políticos, con sectores empresariales y con sectores militares. ¿Se ha llevado a la justicia a alguna de esas personas responsables de ese tráfico? Que yo sepa, no. Entonces, por ahí empieza a atacar Opción Democrática ese tema, por ahí empieza a abordar Opción Democrática ese tema. Además, la ley de migración en la República Dominicana es muy clara, hay un 80% que debe servir de plaza, de espacios de trabajo para la ciudadanía dominicana y un 20% para ciudadanos extranjeros. ¿Se está cumpliendo eso? ¿Se le ha perseguido judicialmente a quienes incumplen eso? Y hay que ver que la agricultura de nuestro país, que la industria de la construcción de nuestro país está cargada principalmente sobre hombros extranjeros. Entonces, o sea, haitianos, sí, básicamente haitianos. Tenemos que cumplir con una política migratoria responsable, y por eso uno de los principales temas de Opción Democrática es la política migratoria responsable.
que no sea simplemente con fines de electorero de cada 4 años, cada vez que hay uno que quiere ser presidenciable, que empieza a hablar del tema Pero ¿cómo sin podríamos, fundamento y pero con cómo discursos podríamos incendiarios. sustraernos a esa realidad social que vive Haití? Porque Haití es imposible que pueda desarrollarse por sí mismo. Haití Sí, es pero que eso imposible no que es, podamos pero no eso no está albergar. para la República Dominicana resolver. Bueno, pero es, Haití es un es un vecino país, que tenemos ahí al lado, que no podemos. absolutamente, y no Entonces, podemos darle la espalda a ¿y esa cómo podemos realidad. manejar esa Estoy situación? completamente de acuerdo con usted, Sí, pero la situación en un país debe resolverla ese país. eso es lo ideal. Y yo creo que la ciudadanía dominicana ha sido extremadamente solidaria en todos los momentos en el que se le ha necesitado. Inclusive hasta se puede decir que se ha llegado a abusar de esa solidaridad. Y en Opción Democrática somos conscientes de eso. Yo me imagino que ustedes no están contestes con relación a los organismos internacionales que se han estado pronunciando a favor de que aquí se creen condiciones favorables, incluso se acoja A refugiados. esa terminología muy frecuentada que se llama refugiado. Me Mira, imagino que ustedes- es una realidad no solamente latente en nuestra frontera, en nuestro país, es una realidad latente en el mundo entero, Sí, en todas partes del mundo. Hay refugiados por producto de las guerras que hay, de la hambruna, hay refugiados políticos, hay refugiados económicos. Nuestra, nuestra ciudadanía ha tenido que emigrar desde los 80 de manera masiva a otras fronteras porque necesita mejores condiciones socioeconómicas. desde mucho ¿Eh? antes. Entonces, sí, porque mira lo cíclico y hasta natural que son los procesos migratorios, que hoy día hay muchos ciudadanos venezolanos que vienen a buscar mejores condiciones a la República Dominicana, pero en los 90 eran los dominicanos que nos íbamos a Venezuela a buscar Así- mejores así- condiciones. así es. Son procesos completamente naturales, que se han agravado recientemente, sí, que se han incrementado las crisis migratorias, sí, y obviamente desde Opción Democrática somos conscientes de esa situación y por eso insistimos en una política migratoria responsable. Pero Porque, incluye eso, incluye lo que ha estado opinando. La Opción Democrática prevé y está de acuerdo con esas dinámicas que han estado siendo promovidas por organismos internacionales. pero es que los organismos internacionales pueden promover, si es que lo hacen, lo que quieran. Y las leyes dominicanas son claras al respecto y lo que hay que hacer es hacer cumplir la ley. Aplicarlo. Y aplicar la ley y que haya régimen de consecuencias para quienes la violen, no importa el sector que sea. Ya. ¿Ven ustedes positivo lo que se ha hecho hasta el momento, levantamiento de una verja perimetral, algunas otras, paralización de los mercados binacionales? Mira, ¿Cómo ven desde Opción Democrática estas medidas que ha tomado el gobierno? yo creo que la paralización del mercado binacional fue muy desacertada, porque eso lo que dio al traste fue con la quiebra y con poner en riesgo económico a todo el sector que depende del comercio en la frontera. Y yo creo que fue una medida electorera, una medida simple y llanamente para congraciarse con los sectores de este Nacionales. país que tienen ese discurso incendiario y xenófobo. Yo no creo que eso haya beneficiado a nadie, y mucho menos también a las relaciones entre estos dos países, que no hace falta prender una mecha para que eso coja fuego por completo. Y eso fue lo que sucedió ahí. Yo no estoy de acuerdo, y esto yo estoy hablando como ciudadano, no como candidato a la vicepresidencia por Opción Democrática. Yo no estoy de acuerdo con la construcción de un muro. ¿Por qué? Porque eso no va a resolver absolutamente nada. No ha resuelto ni va a resolver absolutamente nada. Lo que ha sido es mejorarle las condiciones económicas y de bolsillo a quienes se benefician de ese trasiego. Simple y llanamente. Porque primero es ilógico pensar que un pedazo de muro va a detener absolutamente nada. Porque si no pasan por el medio, pasan por arriba y pasan por abajo. Porque siguen pasando con los contrabandistas de personas, de drogas y de armas. Como si no estuviese pasando nada porque no hay nadie pagando consecuencias por ese crimen. Entonces, se gastó un dinero, se hizo un bulto, porque lo que se ha hecho es hacer un bulto, tratar de copiar otros modelos también fallidos, como el de Estados Unidos, donde un muro con mejores condiciones tampoco está resolviendo absolutamente nada. Entonces, yo no estoy de acuerdo con eso. Ahora, yo lo que estoy de acuerdo es con una política migratoria responsable. Yo lo que estoy de acuerdo es con que se aborde ese tema de frente y de manera responsable, con que se creen las condiciones económicas para que la ciudadanía dominicana que está en el campo trabajando la tierra pueda seguir trabajando la tierra y no tenga que abandonarla.
que se brinden las condiciones para que los dominicanos y las dominicanas puedan producir, que se brinden las condiciones para que la construcción dominicana pueda emplear mayor personas, mayor ciudadanos y ciudadanas dominicanas, que se brinda la condición inclusive para que de la misma manera en la que vienen extranjeros a tratar de mejorar sus condiciones de vida en nuestro país, las dominicanas y los dominicanos no tengan que irse al extranjero a buscar también esas mismas condiciones. Porque solamente en Estados Unidos hay más de 1,5 millones de dominicanas y dominicanos. ¿Cuántos dominicanos hay en Nueva York que nos están sintonizando en este momento? ¿Cuánto hay en Europa? ¿Cuánto hay en España? ¿Cuánto hay? Señores, yo he tenido el privilegio, por mi trabajo y por las actividades en las que me desenvuelvo, de viajar. Y yo me he encontrado con dominicanos en Locarno, en Suiza. Yo me he encontrado con dominicanos y dominicanos en Estambul. Yo viví en Estambul 6 meses y en Estambul encontré yo dominicanos y dominicanos. Hay dominicanos en Medio Oriente, pero obviamente la mayoría está en países donde se ha logrado armar enclaves de una comunidad que puja, que trabaja, que manda dinero para acá y que no se le considera de manera consecuente, no solamente en función de lo que manda, no solamente en función de las remesas, sino en condición de su dominicanidad. ¿Qué debemos hacer con esa comunidad dominicana que reside en otros países del mundo? Le hemos puesto diputados, diputados de ultramar, ¿no? Y es un paso, porque necesitan representación. ¿Qué otra cosa podemos hacer con respecto a esa enorme cantidad de ciudadanos? Empezar por algo tan sencillo y tan básico, que no debería ni siquiera ser parte de un discurso proselitista. Empezar por resolverle problemas fundamentales como el acceso a trámites sin que tengan que pagar un peaje. Usted sabe lo indignante que tiene que ser para una persona que está trabajando de sol a sol en un territorio que no es el suyo, con un idioma que no es el suyo, con las condiciones en las que se les trata al extranjero en este momento en cualquier país. Tener que encima de eso también acudir al consulado dominicano en su ciudad y que se le cobre por un servicio 3, 4, 5 veces por encima de lo que cuesta. Sí, eso es real. Así es. Eso es un abuso. Y por lo menos empezar por ahí. Además de también crear las condiciones aquí para que en el momento en el que esa diáspora quiera regresar a nuestro país pueda hacerlo con toda seguridad. Crear las condiciones para que no se les engañe, para que no se les utilice cuando compran, por ejemplo, una propiedad aquí con el deseo y la intención de regresar a este país y se les engaña vilmente. Crear condiciones básicas para que si quiere venir de visita, venga de visita y no se sienta con el acoso, con la situación. O sea, mi madre es de la diáspora. Mi madre vive en Estados Unidos desde hace más de 30 años. O sea, que yo conozco muy de cerca esa realidad. Yo mismo pertenecí a la diáspora durante 5 años. Yo viví fuera de este país durante 5 años mientras me estaba formando profesionalmente en una segunda maestría que estaba haciendo. Yo me gané una Fulbright en el 2011 y yo me fui a estudiar a Cincinnati, Ohio. O sea que yo sé lo que es estar lejos de mi país y yo sé lo que es estar en un espacio que no necesariamente es el más cómodo en términos climáticos, en términos de cómo la gente te ve, te trata. Sí. O sea que desde Opción Democrática estamos también pensando en esa diáspora dominicana y en cómo mejorar las condiciones de vida de nuestra dominicanidad donde quiera que se encuentre. Me parece fantástico, yo creo que sí, que ese dominicano que ha logrado por una razón o por otra emigrar hacia otro destino del mundo, pues deba tener algún tipo de retribución, de compensación a ese permanente flujo de divisas que hace llegar a la República Dominicana y que es uno de los principales elementos, ¿no?, para que podamos seguir aquí subsistiendo. Es correcto. Dentro de esta economía. Es correcto, y no solamente por eso, insisto, no es solamente por los beneficios que nos envían, también por la manera en la que dignamente nos representa. Porque cada dominicano y dominicano en el extranjero, trabajando con tesón, es una persona que está hablando bien de República Dominicana y que desmonta cualquier tipo de prejuicios. Cada dominicano y dominicano que se destaca profesionalmente, que muchas veces se han ido allá para poder formarse y destacarse adecuadamente
y siguen llamándose dominicano y dominicano y siguen representándonos Y dignamente. de hecho, Ico, de hecho se hace con algunos dominicanos que logran destacarse significativamente en mercados internacionales, porque aquí quienes mayores reciben beneficios colaterales son esas grandes figuras del béisbol, por ejemplo, o cualquier otra figura de la industria del cine, no, pero del arte popular como el canto. Hay mucha gente que recibe, pero yo soy partidario de que ese trato privilegiado que se le da a mucha gente que ha trascendido como un buen pelotero, que es exonerado por traer un Lamborghini, por ejemplo, de los impuestos correspondientes, también le sea transferido ese tipo de beneficios a gente de la base, Pero yo a diría gente que con se va más razón. forzosamente a otros estamentos, a otros países del mundo, a trabajar, a producir dinero. Pero yo diría que con más razón. Pero por supuesto. Con más razón, porque el que se va, primero, el que se va, el que se forma allá, o inclusive el que se forma aquí, con todo y que las condiciones locales sabemos que no son las mejores para la gente que quiere echar hacia adelante, que se va por eso, que triunfa allá, que triunfa profesionalmente. Tenemos dominicanas y dominicanos en la NASA, por favor, que a pesar, o sea, no con el apoyo a pesar de, han logrado trascender. Claro que sí. Y obviamente quienes trabajan en cualquier medio de producción, quienes se fajan a echar para adelante un negocito, a emprender, a tener una bodega, obviamente que debe tener esas condiciones. Y aquí hay gente que se está yendo por seguridad. Sí. ¿Qué opinión tú tienes sobre la seguridad nuestra, que es bastante insegura? Mira, Criminalidad. yo creo que muchas veces se criminaliza el sector errado. Tendemos a criminalizar la pobreza y a señalar a la pobreza como responsable de la criminalidad, y no es así. Sí. Yo creo que la principal responsable de la criminalidad es la desigualdad. Exacto. La desigualdad ante la ley, la desigualdad ante un Estado de Derecho. Sí. Y eso se traduce no solamente en violencia de sangre, hay todo tipo de violencias. Diariamente vivimos en un país violento, violento psicológicamente, violento verbalmente, violento físicamente. Y todo eso es en gran mayoría producto de las condiciones de desigualdad en las que vivimos. Y precisamente por eso el gobierno que propone Virginia Antares, el gobierno que propone Opción Democrática, tiene como uno de los temas fundamentales también tratar la desigualdad social. Porque no se puede simplemente hablar de mano dura con la delincuencia, que sí, que hay que tener mano dura con la delincuencia, y sí, hay que hacer una reforma policial integral, que no sea solamente formar nuevos y mejores policías, sino también sacar de ahí las manzanas podridas. ¿Se ha logrado algo con la reforma policial? La que propone el gobierno. Se ha notado que renuncian las personas que encabezan dicha reforma, por ejemplo, porque es que no podemos conseguir una reforma policial si se sigue manteniendo en sus espacios a los líderes y a los grandes rangos que están podridos y que hay que separar. Por eso hablamos de una reforma integral. Pero volviendo a responderle sobre el tema de seguridad, no es solamente atacar la delincuencia, hay que atacar la delincuencia, pero también hay que revisar el sistema penitenciario, porque no podemos hablar de seguridad ciudadana mientras tenemos las cárceles atestadas de gente esperando medidas de coerción. Sí, así mismo. Se habla de que hay cerca de un 70% de las personas privadas de libertad que no sabe cuál es su destino jurídico, que no han visto un juicio. Que son presos preventivos. Presos preventivos, prisión Exactamente. preventiva. Entonces, cuando hablamos de seguridad, no es solamente la violencia, los atracos, los crímenes de sangre. O sea, es un amplio espectro y casi todo tiene su raíz en las condiciones de desigualdad en las que vive la mayoría de las dominicanas y los dominicanos. Pero tenemos problemas que nos abruman, que nos preocupan y que por supuesto no nos dejan salir de este círculo vicioso. Una educación atrofiada, insuficiente, Mal enfocada. una seguridad más insegura, Pobre. Es así. un desarrollo económico que la gente, las autoridades dicen Yo leí que es esta bueno, pero que mañana. no se traduce en beneficio de la gran mayoría. Gracias. Yo leí esta mañana que precisamente de las 7 economías más pujantes que de Latinoamérica, es de República Dominicana la que más va a crecer con un 5.1%.
¿Y cómo se está traduciendo eso en beneficio de la ciudadanía cuando nuestra capacidad adquisitiva es cada vez menor? ¿Eh? ¿Cómo se traduce esa riqueza? ¿Cómo llega esa riqueza a la gente? No está llegando ni en servicios públicos, porque la gente tiene que pagar con sus impuestos servicios que no está recibiendo, y encima de eso tiene que sacar de su bolsillo para pagar por servicio también, porque no se le está cumpliendo, y carísimo. Ahí están los servicios de salud, señores. O sea, no es posible que la salud en este país sea un negocio. Hay que garantizar una salud mínimamente digna para la gente y sacarle de entre las uñas ese negocio. Waldo tiene una protesta hoy frente a la Suprema Corte de Justicia por la condena a que están siendo sometidas algunas instituciones de servicios clínicos. Se castigó con una sanción de 10 millones de pesos. 10 millones de pesos al Ney Arias Lora. Y hay varias clínicas privadas que han sido condenadas a volúmenes determinados económicos. ¿Tú estás de acuerdo con que desde el estamento judicial, que es el correspondiente, se señale específicamente a los responsables de una mala práctica, de un servicio inadecuado? Porque si no es así, ¿para qué sirve la justicia? Por supuesto que tiene que haber un proceso para identificar si ha habido una mala práctica y hacer que paguen la consecuencia quienes se señalen como culpables de eso. Obviamente que tiene que ser así. Pero Waldo va a protestar hoy preocupado por los intereses de las clínicas y de los médicos, pero no así de los intereses de nosotros los ciudadanos que tenemos derecho a recibir servicios eficientes y que no se comercialice con nuestra salud. Sí. A mí me partió el alma hace unas semanas que un colaborador me decía que para que atendieran a su abuela, que estaba en una condición crítica, para que la recibieran en la clínica, tenía que llegar con casi 900,000 pesos. No, pero eso es diario vivir. ¿Cómo se hace? Eso es muy común en el país. Eso no puede ser. ¿Cómo se hace la gente con una realidad como esa? Es lo que te digo, es un poquito atrofiante lo que está pasando en la República Dominicana. Ojalá que ustedes, que son jóvenes, que están llenos de energía y que hay una enorme representación de gente joven en la actividad política en este torneo para el 19, puedan alzarse con los mejores puestos y la mayoría sobre todo de esos puestos y podamos reencauzar a este país por otros senderos más halagüeños, porque la verdad es que son bastante... Óyeme, se está yendo mucha gente joven para otros países, buscando nuevos horizontes. Así es. Lamentablemente. Entonces tenemos que trabajar primero para crear las condiciones para que no necesiten emigrar. ¿Pero cuándo va a ser? Bueno, hay que empezar, hay que arrancar. Hay que trabajar. Hace más de 60 años que matamos a Trujillo y que sindicamos a Trujillo como el principal responsable. Qué bueno que hay gente, y el país sigue jóvenes preparados así, con la capacidad de... Si me permiten, que están involucrándose en la política, ¿verdad? Para que ver si podemos cambiar esta situación. Si me permiten, quisiera exhortar a la ciudadanía a que este 19 de mayo vote en la casilla 29 por Opción Democrática. Que busque la propuesta de Virginia Antares. La puede encontrar inclusive en sus redes sociales, en la página virginiapresidenta.org, y que se acerque a Opción Democrática a escuchar nuestra propuesta y que vote por nuestras candidatas y nuestros candidatos este 19 de mayo en la casilla 29. Ico, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Un placer conocerte, muchos éxitos. Nos saluda Virginia, que ya estuvo por acá, muy agradable. Así lo haré. Es una magnífica opción que está en la decisión de cada uno de los lectores que tendrán la oportunidad de hacerlo el próximo 19 de mayo. Misión cumplida, nos vemos. Mañana será otro día y estaremos de vuelta desde las 7 de la mañana por el canal 6. Cuídense mucho y hasta mañana.